El ruido de las excavadoras es un monstruo que ruge día y noche. Desde la ventana de mi pequeño apartamento alquilado en el pueblo, puedo ver las luces del proyecto allá arriba, en la colina. Brillan como un cáncer sobre la tierra que fue mi hogar, mi vida, mi todo. Cada vez que el suelo tiembla por el paso de un camión de volteo, un eco de esa vibración recorre mis huesos, un recordatorio constante de lo que perdí. O de lo que ellos creen que perdí. Hace 3 años, en una tarde bochornosa de junio, mi padre, Arturo, se paró en el mismo porche donde mi abuelo me enseñó a tallar madera. Sus zapatos de ciudad, siempre impecables, parecían fuera de lugar sobre los tablones gastados. Me miró, no como un padre mira a un hijo, sino como un tasador mira una propiedad que no cumple con sus expectativas. Sus palabras, lanzadas con la frialdad de una sentencia, todavía resuenan en mis oídos, más fuertes que cualquier motor. Esa granja es un desperdicio contigo, Mateo, dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. Hizo un gesto vago hacia los campos de maíz, que se mecían dorados bajo el sol. Eres un simple granjero. Tu hermano, él sí sabe hacer dinero. Esa fue la daga. No solo me despojó de mi trabajo o de mi pasión, me despojó de mi valor a sus ojos. En ese momento, yo no era su hijo, era un obstáculo. Un estorbo en el camino de la ambición de su verdadero hijo, Ricardo. Esa noche, firmaron mi sentencia a mis espaldas. Vendieron mi alma por un puñado de promesas brillantes. Creían que me habían destruido, que me habían arrancado las raíces y me habían dejado secar al sol. Ahora, mientras observo su paraíso escondido levantarse sobre el polvo de mis recuerdos, una sonrisa lenta y amarga se dibuja en mi rostro. Creyeron que habían ganado. Construyeron sus castillos de cristal sobre mi tierra, pero cometieron un error fatal, un descuido nacido de su propia arrogancia. Olvidaron preguntar quién controlaba la llave del agua. La escondida no era solo un nombre en un trozo de papel. Era el olor de la tierra húmeda antes del amanecer, el sonido del viento susurrando entre los maizales, la sensación áspera de la corteza de los viejos nogales bajo mis dedos. Mi abuelo, un hombre de manos como raíces y ojos que veían el alma de las cosas, me la entregó no como una herencia, sino como una custodia. La tierra no nos pertenece, mijo, solía decir, mientras sus manos agrietadas me enseñaban a distinguir la tierra buena de la mala. Solo la cuidamos para los que vienen después. Él veía la granja como un ser vivo. El pozo principal, que él mismo había cavado con su padre, era su corazón. Las acequias y los canales de riego eran sus venas. Y las cosechas, su aliento. Para mí, se convirtió en lo mismo. Mientras mi hermano Ricardo soñaba con las luces de la ciudad y los coches rápidos, yo soñaba con ciclos de siembra y patrones de lluvia. Mi mundo no estaba hecho de asfalto y ambición, sino de tierra y paciencia. Cada mañana, mucho antes de que el primer rayo de sol tocara la cima de la montaña, yo ya estaba de pie. El ritual era siempre el mismo, una taza de café cargado en el porche, escuchando el despertar del campo. El canto de los gallos, el murmullo de las vacas en el establo, el zumbido lejano de la bomba del pozo que yo mismo había modernizado. Era una sinfonía que Ricardo y mis padres jamás entendieron. Para ellos, era solo ruido. Para mí, era el sonido de la vida. Aprendí a leer la tierra como mi abuelo me enseñó. Sabía que Rincón necesitaba más agua por la forma en que las hojas se curvaban al mediodía. Sabía cuando la tierra estaba cansada y necesitaba descansar, rotando los cultivos para devolverle los nutrientes. Implementé sistemas de riego por goteo que ahorraban miles de litros de agua, algo que los viejos del pueblo veían con escepticismo hasta que mis cosechas empezaron a superar las suyas, incluso en años de sequía. La Escondida no era una granja vieja y polvorienta, era un modelo de agricultura sostenible, un testamento a la sabiduría de mi abuelo fusionada con la tecnología que yo había traído. Pero mi padre nunca vio eso. Cuando caminaba por mis campos, no veía el ingenio ni el trabajo duro. Veía tierra que podría venderse, un lienzo en blanco para los sueños de otros. ¿Por qué te matas tanto?, me preguntaba a veces, con un tono que mezclaba la lástima y el desdén. Podrías estar en una oficina, ganando dinero de verdad. El dinero de verdad.
Para él, el valor solo se medía en pesos, en ceros en una cuenta bancaria. Nunca entendió que mi riqueza era diferente. Era la satisfacción de ver un brote verde romper la tierra, el orgullo de llenar los mercados del pueblo con productos frescos, la paz de saber que estaba honrando el legado del único hombre que realmente había creído en mí. Mi abuelo, antes de morir, me llevó a la pequeña caseta de bombeo que protegía el corazón de la granja. Puso su mano sobre la válvula principal, una rueda de hierro forjado, roja y sólida. Este es el verdadero poder aquí, Mateo, me dijo, su voz ronca por los años. Quien controla el agua, controla la vida. Nunca lo olvides. Luego me habló de su propio padre, de cómo habían luchado contra la sequía y la desesperación, y de cómo ese pozo había salvado no solo a su familia, sino a medio valle en los años malos. La tierra es honesta, Mateo, me repitió esa tarde, una de las últimas que pasamos juntos. No te miente como el dinero fácil. A tu padre nunca le gustó ensuciarse las manos, por eso debo proteger esto para ti. En ese momento, no comprendí el peso total de sus palabras. Pensé que era solo la filosofía de un viejo campesino. Ahora sé que no era filosofía. Era una profecía. Y un arma. Si mi resentimiento fuera una casa, tendría muchas habitaciones. Cada una de ellas albergaría un recuerdo, una ofensa, una pequeña traición que, apilada una sobre otra, construyó los muros de la fortaleza en la que ahora vivo. A este lugar lo llamo mi museo de agravios, y a veces, en las noches más oscuras, recorro sus pasillos para recordar por qué no debo sentir ni una pizca de culpa. La primera sala está dedicada a mi 15º cumpleaños. Es una exhibición brillante y ruidosa. En el centro, bajo un foco imaginario, está la motocicleta roja que mis padres le regalaron a Ricardo. Recuerdo el olor a gasolina y a nuevo, el rugido del motor cuando mi hermano, que ya tenía 17 años, la aceleró en el patio, levantando una nube de polvo que se asentó sobre el pastel de cumpleaños. Todos aplaudían. Mi padre le daba palmadas en la espalda, con una sonrisa que rara vez me dedicaba a mí. Este sí es un regalo para un hombre, dijo, su voz resonando con orgullo. A un lado, en una esquina sombría de la sala, está mi regalo, una caja de herramientas de carpintería de alta calidad, un regalo de mi abuelo. Eran hermosas, con mangos de madera noble y acero alemán. Para que construyas cosas que duren, mijo, me susurró al oído. Pero cuando las abrí, el entusiasmo en el patio se desvaneció. Mi madre forzó una sonrisa. «Qué práctico, Mateo», dijo. Mi padre ni siquiera las miró. La atención volvió rápidamente a la máquina ruidosa y brillante de Ricardo. Esa noche, mientras todos admiraban la motocicleta, yo me quedé en el porche, pasando los dedos sobre el acero frío de mis herramientas, sintiendo por primera vez el peso de ser el hijo práctico. El hijo invisible. La siguiente sala es más formal, casi como una oficina. En la pared cuelga enmarcado el diploma del Premio Joven Agricultor Innovador del año que gané a los 22. Recuerdo la ceremonia en el salón municipal. El alcalde me entregó el premio, una placa de madera y latón. Me sentí orgulloso. Por primera vez, sentía que mi trabajo, mi sudor, era reconocido. Llegué a casa esa noche con la placa en la mano, esperando, tontamente, ver una chispa de orgullo en los ojos de mi padre. La cena fue la de siempre. Ricardo hablaba sin parar de sus contactos en la ciudad, de un negocio que estaba a punto de cerrar. Finalmente, mi madre preguntó, ¿y eso qué es, Mateo? Puse la placa sobre la mesa. Mi padre la miró de reojo. Ah, sí. Te dieron un premio por plantar lechugas, dijo, sin dejar de cortar su bistec. Antes de que pudiera explicarle que era por mis técnicas de conservación de agua, Ricardo lo interrumpió. Hablando de premios, papá, ¿adivina a quién ascendieron a gerente de proyectos junior? Toda la atención se desvió hacia él. Mi premio, mi logro, fue barrido debajo de la alfombra de la grandilocuencia de mi hermano. Esa noche, colgué la placa en la pared de mi cuarto, donde nadie más que yo la vería. Se convirtió en un monumento a la indiferencia. La sala más grande y fría del museo está dedicada a las finanzas. La llamo la sala de la inversión desigual.
En el centro hay una maqueta detallada del sistema de riego por goteo que diseñé para la escondida. A los 25, sabía que para sobrevivir a las sequías cada vez más frecuentes, necesitaba modernizarme. El proyecto era costoso. Elaboré un plan de negocios, con proyecciones, costos y beneficios. Se lo presenté a mis padres una noche, pidiendo un préstamo, una inversión en el futuro de la granja familiar. Mi padre ni siquiera terminó de leer el plan. Lo cerró con un gesto de fastidio. Mateo, no vamos a enterrar dinero en tus tuberías de plástico, dijo. No tenemos fondos para estas fantasías. Su tono era final. Me sentí humillado, como un niño pidiendo un juguete caro. Una semana después, escuché a mis padres discutiendo en voz baja en la cocina. Creían que yo estaba en el campo. Mi madre sonaba preocupada. Arturo, es mucho dinero. ¿Estás seguro de que Ricardo sabe lo que hace? La voz de mi padre era firme, llena de una fe ciega. Elena, por favor. El chico tiene visión. Esta inversión en bienes raíces nos hará ricos. Hay que apoyarlo. Al día siguiente, Ricardo apareció con un coche nuevo. Se lo pagaron con el dinero que yo necesitaba para asegurar el futuro de nuestra tierra, el dinero que supuestamente no tenían. Tuve que pedir un préstamo al Banco del Pueblo, con intereses altísimos, poniendo una parte de la granja como garantía. Tío Roberto tuvo que firmar como mi aval, porque mis propios padres se negaron. Mientras yo trabajaba el doble para pagar mi deuda y modernizar la granja, mi hermano invertía el dinero de la familia en coches caros y noches de fiesta. Recorrer este museo es doloroso. Pero es necesario. Cada exhibición es un ladrillo en el muro que ahora me separa de ellos. Ellos construyeron este museo, pieza por pieza, con cada palabra de desdén, cada gesto de favoritismo, cada peso negado. Yo solo soy el curador de sus obras. Y pronto, muy pronto, les daré un recorrido privado. La llegada del señor Vargas fue como el primer viento frío que anuncia una helada. Era un hombre que no pertenecía a nuestro valle. Vestía trajes caros que parecían incómodos bajo el sol del campo y hablaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. Lo vi por primera vez en el café del pueblo, sentado en una mesa con mi hermano Ricardo. Se reían, con la cabeza inclinada sobre unos planos extendidos sobre la mesa. La forma en que Ricardo asentía a todo lo que Vargas decía, con una mezcla de admiración y servilismo, me revolvió el estómago. Unos días después, los vi en el límite de mi propiedad. Vargas sostenía un dispositivo que parecía un teodolito, mientras Ricardo señalaba hacia el corazón de mi granja, hacia el viejo nogal donde mi abuelo y yo solíamos sentarnos. Me acerqué con el paso firme, la tierra crujiendo bajo mis botas de trabajo. ¿Se les ofrece algo?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Ricardo se sobresaltó, como si lo hubieran pillado haciendo una travesura. Forzó una sonrisa. Mateo. Hermanito. Solo le mostraba al señor Vargas los alrededores. Es un amigo. Interesado en el desarrollo de la región. Vargas me extendió una mano suave y cuidada. La estreché, sintiendo la mía áspera y callosa en comparación. Un placer, dijo con su voz melosa. Tiene usted una propiedad magnífica. Un potencial increíble. La palabra potencial en su boca sonó como una amenaza. Para mí, el potencial ya estaba realizado, en los surcos rectos, en los frutos maduros, en el ganado sano. Para él, potencial significaba bulldozers y cimientos de hormigón. No está en venta, dije, cortante, retirando mi mano. Ricardo se rió, un sonido nervioso. Tranquilo, campeón. Nadie está hablando de vender. Solo miramos. ¿Acaso no se puede mirar? Pero siguieron mirando. Durante las siguientes semanas, un coche desconocido, el de Vargas, a menudo estaba aparcado en el camino de tierra que bordeaba la escondida. Los rumores en el pueblo empezaron a volar como semillas de diente de león en el viento. Se hablaba de un nuevo desarrollo de lujo, un club de campo, casas para gente rica de la ciudad. Un megaproyecto, lo llamaban.
Nadie sabía exactamente dónde, pero cada vez que escuchaba la palabra, sentía una punzada de ansiedad. Intenté hablar con mi padre. Lo encontré en su despacho, revisando extractos bancarios. ¿Sabes algo de un tal Vargas? Anda mucho con Ricardo, le pregunté. Mi padre levantó la vista, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Es un hombre de negocios importante. Ricardo está aprendiendo de los mejores. Deberías alegrarte por tu hermano. Está merodeando por la granja, papá. No me gusta. Tonterías, zanjó, volviendo a sus papeles. Ricardo sabe lo que hace. Esa fe ciega, esa negativa a ver la serpiente que se deslizaba en nuestro jardín, fue lo que más me asustó. La tormenta no solo se avecinaba, mi propia familia le estaba abriendo la puerta. La mañana en que mi mundo se derrumbó comenzó como cualquier otra. El aire era fresco, prometiendo un día caluroso. Estaba reparando una sección de la cerca cerca del camino principal cuando vi el coche del cartero detenerse. Me hizo una seña y me entregó un sobre grueso, de aspecto oficial. No era de la cooperativa ni del banco. Llevaba el sello de un bufete de abogados de la ciudad que no conocía. Me senté en el portón trasero de mi camioneta y lo abrí. Mis manos, cubiertas de tierra, temblaban ligeramente al rasgar el papel. Las palabras impresas en un lenguaje legalista y frío tardaron un momento en registrarse. Notificación de transición de propiedad. Plazo de 30 días para desalojar las instalaciones. En nombre de los nuevos propietarios, Oak Valley Development Corp. El aire se escapó de mis pulmones. Leí el documento una y otra vez, pero las palabras no cambiaban. Era una pesadilla impresa en papel de alta calidad. Mi granja. Vendida. Sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Mi corazón empezó a latir con una fuerza violenta contra mis costillas. Conduje hasta la casa de mis padres como un autómata. El sobre estaba en el asiento del copiloto, una bomba de tiempo a punto de estallar. Entré sin llamar. Estaban en la sala, viendo la televisión. Mi madre, Elena, sonrió al verme. Mateo, hijo. ¡Qué sorpresa! No respondí. Arrojé el sobre la mesita de café. Cayó con un sonido sordo que pareció absorber todo el aire de la habitación. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz era un susurro ronco y peligroso. Mi padre miró el sobre, luego a mí. Su expresión no era de sorpresa, sino de resignación culpable. Fue él quien habló. Siéntate, Mateo. No quiero sentarme. Quiero que me expliques qué demonios es esto. Fue entonces cuando Ricardo entró desde la cocina, sosteniendo una taza de café, con una arrogancia que me revolvió las entrañas. Parece que te llegaron las buenas noticias, hermanito, dijo con una sonrisita. Buenas noticias, repetí, incrédulo. El mundo se inclinaba bajo mis pies. ¿Vender la tierra de mi abuelo a mis espaldas son buenas noticias? Nuestra tierra, corrigió mi padre, su voz ahora firme, como si se hubiera puesto una armadura. Y era la decisión correcta. Era lo mejor para la familia. Lo mejor para la familia, grité, perdiendo el control. ¿O lo mejor para él? Señalé a Ricardo, que observaba la escena con un aire de superioridad aburrida. La granja se estaba estancando, Mateo, dijo Ricardo, tomando un sorbo de su café. Tú no tienes visión. El señor Vargas y yo, nosotros sí. Vamos a traer progreso a este valle. Y de paso, vamos a ganar mucho dinero. ¿Y mi firma en esos papeles? ¿Cómo la consiguieron? Se hizo un silencio denso. Mi madre se retorcía las manos, incapaz de mirarme a los ojos. Mi padre miraba fijamente un punto en la pared. Ricardo fue el único que tuvo el descaro de enfrentarme. Sacó una carpeta de un cajón y la abrió sobre la mesa. Allí estaba, una copia del contrato de venta. Y al final, inconfundible y a la vez extraña, estaba mi firma. O una imitación casi perfecta de ella. La sangre se me heló en las venas. Fue necesario, dijo mi padre en voz baja, casi como una disculpa. Te habrías opuesto. Habrías arruinado la oportunidad de tu hermano.
Mi oportunidad, me reí, un sonido hueco y roto. ¿Y qué hay de mi vida? ¿Qué hay de mi trabajo? ¿Del legado del abuelo? El abuelo era un sentimental, espetó Ricardo. Aferrado al pasado. Hay que evolucionar, Mateo. Te daremos una parte, por supuesto. Una pequeña compensación para que empieces de nuevo en otro lugar. Una compensación, susurré. La rabia era tan intensa que me sentía extrañamente tranquilo, como el ojo de un huracán. Miré a cada uno de ellos. A mi hermano, el usurpador. A mi padre, el traidor. A mi madre, la cómplice silenciosa. En sus rostros no vi arrepentimiento. Vi justificación. Vi codicia. Vi, con una claridad devastadora, que para ellos yo no era nada. Recogí el sobre. Mis manos ya no temblaban. No quiero su dinero, dije, mi voz plana y sin emoción. Quiero que se quemen en el infierno. Salí de esa casa, que ya no sentía como mía, y por primera vez en mi vida, no miré hacia atrás. La traición no había sido un corte limpio. Había sido un veneno inyectado lentamente a lo largo de los años, y ese día, finalmente, había llegado a mi corazón. Pero no me mató. Hizo algo mucho peor. Me despertó. Conduje sin rumbo, con el zumbido de la traición en mis oídos. Las carreteras secundarias del valle, que siempre me habían parecido un refugio, ahora se sentían como las paredes de una jaula. Cada árbol, cada campo, cada curva del río era un recordatorio de lo que me habían arrebatado. Finalmente, casi por instinto, terminé frente a la pequeña casa de mi tío Roberto en las afueras del pueblo. Era el hermano menor de mi madre, un abogado que se había retirado joven, harto de la deshonestidad inherente de su profesión, como él la llamaba. Era el único de la familia que siempre me había mirado como a un igual. El único que preguntaba por la salud del suelo antes de preguntar por el precio del maíz. Me recibió en la puerta, su rostro arrugado por el sol y la preocupación. No necesité decir una palabra. Vio la devastación en mis ojos. Entra, mijo. Pareces un fantasma. En su estudio, rodeado de libros de leyes y mapas antiguos del condado, le conté todo. Le mostré la notificación, los papeles con mi firma falsificada. Escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos oscureciéndose con cada palabra que yo pronunciaba. Cuando terminé, se quedó mirando los papeles sobre su escritorio de roble durante un largo rato. «Hijos de puta», dijo finalmente, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Perdóname el francés, Mateo, pero tu padre y tu hermano son unos auténticos hijos de puta». «¿Qué puedo hacer, tío?», pregunté, mi voz quebrada. «Me quitaron todo. Me dejaron en la calle». «Peor que eso, Mateo», dijo, y su tono me heló la sangre. Se levantó y fue a un viejo archivador de metal. Rebuscó entre carpetas polvorientas hasta que encontró una. «He estado siguiendo los movimientos de tu hermano en el registro público. Es un idiota, deja un rastro como un caracol baboso. Pero es un idiota peligroso». Puso un documento sobre el escritorio frente a mí. Era una solicitud de préstamo hipotecario. Mi estómago se contrajo. La propiedad utilizada como garantía era la escondida. El solicitante, con mi nombre claramente escrito, era yo. Y la cantidad era una cifra astronómica. Millones. «¿Qué es esto?», susurré. «Esto, sobrino, es el verdadero golpe», explicó tío Roberto, su voz tensa. «Antes de vender la granja, usaron tu identidad y la propiedad para conseguir un préstamo masivo de un consorcio de inversionistas privados. Falsificaron tu firma aquí también. El dinero fue transferido a una sociedad fantasma creada por Ricardo. Luego, vendieron la propiedad a otra empresa, Oak Valley, que casualmente es propiedad de los mismos inversionistas, probablemente para lavar el dinero del préstamo. Es un nido de ratas». La habitación empezó a dar vueltas. Entonces, tartamudeé, tratando de procesarlo. Entonces, me interrumpió, «No solo te han robado la tierra. Te han dejado con una deuda multimillonaria a tu nombre. Cuando los inversionistas decidan cobrar, vendrán a por ti.
Te perseguirán hasta el fin del mundo. Planean dejarte sin nada, enterrado en deudas, para que nunca puedas contraatacar. Es la jugada más sucia que he visto en 30 años de carrera. Sentí como si me hubieran golpeado en el plexo solar. Era un plan diabólico, diseñado no solo para robarme, sino para aniquilarme por completo. La desesperación me inundó, una ola negra y fría. Me eché hacia adelante, apoyando la cabeza entre las manos. Estoy acabado, murmuré. No hay salida. Tío Roberto dejó que el silencio se asentara por un momento. Luego, escuché un sonido extraño. Era una risa. Una risa seca y contenida. Levanté la vista, confundido. Él me miraba, y por primera vez esa tarde, había un brillo en sus ojos. Un brillo de astucia. Acabado, dijo, casi divertido. Mijo, esto apenas empieza. Se acercó a la pared, donde colgaba un gran mapa enmarcado de la propiedad, un mapa que había dibujado mi bisabuelo. Tu padre y tu hermano son codiciosos y crueles, dijo, señalando el mapa. Pero también son estúpidos. Estúpidos y arrogantes. En su prisa por conseguir el dinero, en su desprecio por todo lo que esta granja representa, se han olvidado de leer la letra pequeña. Caminó hacia un viejo baúl de madera en la esquina de la habitación. Lo abrió, y el olor a cedro y papel viejo llenó el aire. De su interior, sacó una carpeta de cuero atada con una cinta. La puso sobre el escritorio con un cuidado reverencial. Tu abuelo era el hombre más inteligente que he conocido, dijo en voz baja. Sabía qué clase de hombre era tu padre. Sabía que Ricardo tenía el corazón podrido. Él vio esta tormenta venir hace 20 años. Desató la cinta y abrió la carpeta. Y, muchacho, te dejó un pararrayos. El documento que tío Roberto sacó de la carpeta de cuero era el testamento original de mi abuelo. No era una copia. Era el original, con su firma firme y elegante al final de cada página, atestiguada por el propio tío Roberto años atrás. El papel era grueso, amarillento por el tiempo, y cada palabra escrita a máquina parecía tener un peso físico. Cuando tu abuelo murió, comenzó a explicar mi tío, su voz adquiriendo un tono casi ceremonial, leímos una versión simplificada en la notaría. La herencia de la granja para ti, algunas propiedades menores para tu madre, un fondo de fideicomiso para Ricardo que vació en 6 meses. Lo estándar. Pero tu abuelo me hizo jurar que guardaría el testamento original y completo, y que solo te lo revelaría si alguna vez intentaban quitarte la tierra. Dijo, Roberto, conozco a mi hijo. Su ambición es un pozo sin fondo. Y Ricardo es su reflejo. Un día, intentarán devorar a Mateo. Cuando ese día llegue, dale esto. Es su escudo y su espada. Mi corazón latía con fuerza mientras mi tío pasaba las páginas, sus dedos deteniéndose en 2 cláusulas específicas, subrayadas con una fina línea de tinta roja por la mano de mi abuelo. Cláusula primera, leyó tío Roberto en voz alta, y sus palabras resonaron en el silencioso estudio. Los derechos de agua. Lego a mi nieto, Mateo Vargas, la propiedad y control total, absoluto, perpetuo e inalienable del pozo principal, conocido como el corazón, y de todos los acuíferos, manantiales. Y derechos de extracción de agua subterránea existentes dentro de los límites de la propiedad, la escondida. Este derecho es personal e intransferible, y no puede ser vendido, cedido, arrendado o gravado junto con la tierra. En caso de venta de la propiedad, los derechos sobre el agua permanecerán a perpetuidad con mi nieto o sus descendientes directos. Levanté la vista hacia mi tío, mis ojos abiertos de par en par. ¿Qué significa eso, exactamente? Tío Roberto sonrió, una sonrisa ancha y llena de dientes. Significa, sobrino, que pueden ser dueños del suelo, pero tú eres el dueño de cada gota de agua que hay debajo. Significa que pueden construir la ciudad más lujosa del mundo, pero sin tu permiso, no podrán llenar un solo vaso de agua, regar un solo jardín, o tirar de la cadena de un solo inodoro. Eres el rey de un desierto que ellos creen que es un oasis. La magnitud de aquello comenzó a asentarse en mí. El arma que mi abuelo me había dejado no era una simple pistola, era una bomba nuclear. Pero había más. Y ahora,
dijo mi tío, su voz bajando a un susurro conspirador, la verdadera genialidad de tu abuelo. La llamo la píldora venenosa. Señaló la segunda cláusula subrayada. Cláusula segunda, uso de la tierra y reversión de activos. Si la propiedad, la escondida, o cualquier parte de ella, se utiliza para un propósito comercial o residencial no agrícola, dicha conversión requerirá el consentimiento explícito, notariado y por escrito de mi nieto, Mateo Vargas. En ausencia de dicho consentimiento, y si la construcción de cualquier estructura permanente se lleva a cabo, el 75% del valor tasado de todas las estructuras, edificios e infraestructuras construidas sobre la tierra revertirá automáticamente a la propiedad de mi nieto, Mateo Vargas, como compensación por el incumplimiento del propósito agrícola original de la herencia. Me quedé sin aliento. Era una trampa legal de una brillantez y una crueldad asombrosas. Mi abuelo no solo había protegido el agua, había convertido la codicia de mi familia en mi mayor activo. Había anticipado que intentarían construir, y había puesto una bomba de tiempo bajo cada cimiento que pusieran. ¿Es esto legal?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Tan legal como la luz del día, confirmó tío Roberto, golpeando el papel con el dedo. Está registrado, sellado y es a prueba de balas. Tu abuelo se aseguró de ello. Contrató a los mejores abogados de la capital para redactarlo. Es una obra de arte. Me recliné en la silla, el peso de la desesperación reemplazado por una sensación abrumadora de poder. La rabia seguía ahí, ardiendo en mi pecho, pero ahora no era una rabia impotente. Era una rabia enfocada, afilada. Tenía un propósito. Mi abuelo, desde la tumba, me había entregado las armas para una guerra que ni siquiera sabía que iba a librar. Miré a mi tío, y él me devolvió la mirada, una comprensión profunda pasando entre nosotros. Tu padre te llamó un simple granjero, ¿verdad?, dijo en voz baja. Bueno, este simple granjero está a punto de enseñarles a esos hombres de negocios una lección sobre lo que realmente significa tener visión de futuro. La venganza dejó de ser un sueño febril. Se convirtió en un plan. Un plan frío, paciente y metódico. Y el primer paso era el más difícil de todos, no hacer nada. Ahora, esperamos, dijo tío Roberto esa misma tarde, después de que hubiéramos guardado el testamento de nuevo en su lugar seguro. Dejamos que construyan su monumento a la codicia. Cada ladrillo que pongan, cada metro de tubería que instalen, solo hará que tu posición sea más fuerte. Fue el consejo más difícil que he tenido que seguir en mi vida. Mudarme a ese pequeño apartamento en el pueblo se sintió como un exilio. Cada día era una prueba de paciencia. Desde mi ventana, veía los camiones subir y bajar por el camino que llevaba a mi antigua casa. Escuchaba el estruendo lejano de la demolición, mi establo, la casa de mis abuelos, todo reducido a escombros para dar paso a sus sueños de asfalto. Algunos días, la rabia era tan física que tenía que salir a caminar durante horas por los senderos de la montaña, solo para no conducir hasta allí y enfrentarme a ellos. Otros días, era la tristeza la que me aplastaba, una pena profunda por la pérdida no solo de mi tierra, sino de la ilusión de una familia. Mis padres y Ricardo nunca me llamaron. Para ellos, yo había dejado de existir. Eran los reyes de un nuevo imperio en ciernes, y yo era solo un fantasma del pasado que habían logrado exorcizar. Fue durante este tiempo de espera que la verdadera lucha tuvo lugar, no en los tribunales ni en los campos, sino dentro de mí. Las noches eran las peores. El silencio del apartamento era ensordecedor comparado con la sinfonía nocturna de la granja. Me encontraba despierto, mirando el techo, con las palabras de mi padre repitiéndose en mi cabeza. ¿Me he convertido en lo que ellos odiaban? ¿Un hombre obsesionado con el dinero y la venganza? Una noche, particularmente oscura, llamé a la puerta de mi tío. Eran más de las 10. Me abrió sin hacer preguntas y me sirvió un tequila. No sé si puedo hacer esto, tío, le confesé, la voz áspera. Verlos destruir todo, y yo aquí, esperando como un buitre. A veces siento que me estoy convirtiendo en ellos. Frío, calculador, lleno de odio. Tío Roberto tomó un sorbo de su propio vaso, mirándome por encima del borde.
No, mijo, dijo con firmeza. No confundas la justicia con la codicia. Ellos actúan para tener más. Tú actúas para recuperar lo que es tuyo y para honrar a tu abuelo. Hay un mundo de diferencia. Tu abuelo no te dejó esas herramientas para que te convirtieras en un monstruo, sino para que te defendieras de ellos. La paciencia no es frialdad, Mateo. Es una estrategia. Es el arma del agricultor. Tú sabes eso mejor que nadie. Esperas a que la semilla germine. Esperas a que la lluvia llegue. Esperas el momento justo para cosechar. Sus palabras me dieron la fuerza para continuar. Durante los siguientes 2 años, mientras ellos construían, yo me preparaba. Con la ayuda de mi tío, contratamos en secreto a la licenciada Sofía Navarro, una joven y brillante abogada de la ciudad especializada en peritaje caligráfico y fraude corporativo. Le entregamos copias de los documentos falsificados. Trabajó en silencio, reuniendo un caso tan sólido que era una fortaleza legal. Aprendí a canalizar mi rabia. En lugar de dejar que me consumiera, la convertí en combustible. Estudié los planos del proyecto que se filtraron en la oficina de planificación del condado. Memoricé cada calle, cada edificio, cada campo de golf. Sobre todo, estudié su plan maestro de agua. Vi cómo planeaban extraer millones de litros de mi pozo, el corazón, para abastecer su ciudad de lujo. Sonreí al ver su ignorancia, su arrogancia. Estaban construyendo el arma de su propia destrucción, y yo solo tenía que esperar a que terminaran de cargarla. Pasaron casi 3 años. 3 años en los que vi cómo el verde de mis campos era reemplazado por el gris del hormigón. Donde antes crecía el maíz, ahora se alzaban esqueletos de edificios de apartamentos. El viejo nogal del abuelo fue uno de los primeros en caer, y sentí su pérdida como si fuera una amputación. El proyecto, bautizado con el irónico nombre de Paraíso Escondido, estaba casi terminado. La noche de la gala de inauguración, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas, las mismas estrellas que yo solía observar desde el porche de mi granja. Pero esa noche, su luz era opacada por los potentes reflectores que iluminaban la entrada del nuevo club de campo, construido precisamente donde solía estar mi casa. Coches de lujo, uno tras otro, desfilaban por el camino de asfalto recién pavimentado, dejando a su paso a hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador. Desde una colina cercana, oculto entre las sombras, observaba la escena con tío Roberto y la licenciada Navarro a mi lado. Llevaba un traje oscuro, a medida, que se sentía extraño y restrictivo en mi cuerpo acostumbrado a la ropa de trabajo. Era parte del plan. Esta noche, no era el granjero al que habían despojado, era un adversario que no esperaban. ¿Estás listo, Mateo?, preguntó Sofía, su voz tranquila pero firme. Llevaba un maletín que contenía todo nuestro arsenal. Asentí, mi garganta repentinamente seca. Estoy listo. Recuerda, añadió tío Roberto, poniendo una mano en mi hombro. Esta noche, tú tienes el control. No dejes que sus palabras te afecten. Son solo ruido. La música flotaba en el aire, una melodía suave y pretenciosa que chocaba con el sonido de los grillos. Podía ver a mi familia en la terraza principal, bañados por la luz dorada. Mi padre, Arturo, con una copa de champán en la mano, reía a carcajadas con un grupo de hombres que supuse eran los inversores. Mi madre, Elena, a su lado, lucía un collar de perlas y una sonrisa tensa. Y luego estaba Ricardo. Era el rey de la fiesta. Se movía entre los invitados con una confianza desbordante, aceptando felicitaciones, estrechando manos. Se había convertido en la personificación del éxito que mi padre siempre había anhelado. El señor Vargas subió a un pequeño escenario iluminado y pidió silencio. Tras unos breves agradecimientos, presentó al hombre con la visión, el motor detrás de este magnífico sueño hecho realidad. Presentó a mi hermano. Ricardo subió al escenario entre aplausos. Tomó el micrófono, su sonrisa era un destello blanco bajo las luces. Gracias, gracias a todos, comenzó, su voz amplificada resonando en el valle. Cuando vi esta tierra por primera vez, algunos solo veían campos y vacas. Pero yo vi el futuro.
Vi un oasis de prosperidad, un legado para nuestras familias. Un legado. La palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba hablando del legado sobre la tumba del de mi abuelo. La rabia, que había mantenido a raya con paciencia durante 3 largos años, comenzó a hervir. Es la hora, dije en voz baja. Nos pusimos en movimiento. No entramos por la entrada principal, sino por un acceso de servicio que uno de los antiguos trabajadores de mi granja, ahora empleado a regañadientes en el mantenimiento del complejo, nos había dejado abierto. Caminamos por los pasillos traseros, nuestros pasos resonando en el silencio, hasta llegar a una puerta que daba directamente al salón principal, justo al lado del escenario. Mientras Ricardo seguía con su discurso de autoglorificación, yo me detuve un instante. A través de la puerta entreabierta, vi a mi padre mirándolo con una expresión de puro orgullo, la misma expresión que yo había anhelado ver dirigida hacia mí toda mi vida. Por un segundo, una punzada de dolor infantil me atravesó. La duda, ese viejo fantasma, susurró en mi oído. ¿Valía la pena destruir todo esto? Entonces, vi la sonrisa de suficiencia en el rostro de Ricardo mientras hablaba de superar los viejos métodos y monetizar activos infrautilizados. Vi a mi padre asentir con aprobación. Y el dolor se transformó en acero. Tío Roberto puso una mano en mi hombro, un gesto firme y silencioso. Asentí. La vacilación había terminado. Empujé la puerta y entré en la luz. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La música suave que sonaba de fondo se detuvo. Las conversaciones se apagaron. El discurso de Ricardo se interrumpió a mitad de una frase grandilocuente. Cientos de cabezas se giraron en nuestra dirección. Entramos en el salón con un propósito deliberado. Yo primero, flanqueado por tío Roberto a mi derecha y la licenciada Navarro a mi izquierda. El silencio se hizo tan profundo que pude escuchar el tintineo de los cubitos de hielo en un vaso cercano. Caminamos directamente hacia el escenario, nuestros pasos resonando sobre el suelo de mármol pulido. Vi la confusión en el rostro de Ricardo, que rápidamente se transformó en una mueca de ira. Mateo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Seguridad, gritó al micrófono, su voz repentinamente estridente. 2 guardias de seguridad corpulentos comenzaron a moverse hacia nosotros, pero tío Roberto levantó una mano con una autoridad tranquila que los detuvo en seco. Le sugiero que no interfiera, dijo con una voz clara y resonante. Estamos aquí por asuntos legales que conciernen a todos los presentes. La palabra legales actuó como un hechizo, paralizando a los guardias y atrayendo la atención de cada inversor en la sala. Llegamos al pie del pequeño escenario. Miré a mi hermano. Su rostro estaba rojo de furia y humillación. ¿De qué estás hablando? Lárgate de mi fiesta, siseó. Tu fiesta, Ricardo, respondí, mi voz tranquila, pero llevada por la excelente acústica del salón. Me parece que estás celebrando en la propiedad equivocada. Subimos los 3 escalones hacia el escenario. Ricardo retrocedió instintivamente. Vi a mi padre, Arturo, abriéndose paso entre la multitud, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Mateo, basta de este circo. Vete ahora mismo. Ignoré a mi padre. Me acerqué al micrófono que Ricardo había abandonado. La licenciada Navarro se situó a mi lado y abrió su maletín sobre el atril. Conectó un pequeño proyector a una computadora portátil, y una imagen nítida apareció en la gran pantalla que había detrás del escenario, la misma pantalla que momentos antes mostraba el logotipo de Paraíso Escondido. Buenas noches a todos, dije al micrófono. Mi voz no tembló. Mi nombre es Mateo Vargas. Para aquellos que no me conocen, soy el hijo del hombre que ven ahí, señalé a mi padre, el hermano del hombre que acaba de hablarles, señalé a Ricardo, y, lo más importante, el legítimo heredero de la tierra sobre la que están parados esta noche. Un murmullo recorrió la sala. Vi al señor Vargas, pálido como un fantasma, tratando de llegar al escenario. Sé que muchos de ustedes han invertido de buena fe en este proyecto, continué, mi mirada recorriendo los rostros ansiosos de la multitud. Han invertido su dinero basándose en documentos y promesas.
El problema es que tanto los documentos como las promesas se basan en un fraude fundamental. Ricardo intentó arrebatarme el micrófono. Está mintiendo. Está loco. Lo aparté con un empujón firme, sin mirarlo. No voy a extenderme mucho. Prefiero que las pruebas hablen por sí mismas. Licenciada Navarro, si es tan amable. Sofía asintió, su rostro sereno y profesional. Se acercó al micrófono. Mi nombre es Sofía Navarro, soy perito calígrafo y abogada especialista en fraude corporativo, dijo con una voz clara y autoritaria que silenció hasta el último susurro. Durante los últimos 2 años, he realizado un análisis exhaustivo del contrato de venta de la propiedad, La Escondida, así como de la solicitud de préstamo hipotecario asociada a la misma. En la pantalla, apareció una imagen ampliada de 2 firmas. La mía, de mi licencia de conducir, y la firma del contrato de venta. Eran casi idénticas, pero solo casi. Lo que ven aquí, explicó Sofía, usando un puntero láser para señalar discrepancias sutiles en la presión, el ángulo y el trazo, es, sin lugar a dudas, una falsificación experta, pero una falsificación al fin y al cabo. Tenemos un informe de 20 páginas que detalla cada inconsistencia, validado por 3 expertos independientes. La firma que vendió esta tierra no es la de Mateo Vargas. El silencio en la sala se convirtió en un estruendo sordo, como el de una avalancha lejana. El impacto de la palabra falsificación recorrió la sala como una onda expansiva. Los rostros de los inversores pasaron de la curiosidad a la ansiedad y luego al pánico. Vi a un hombre mayor, con un traje a rayas, sacar su teléfono y empezar a teclear frenéticamente. Otro susurraba con urgencia al oído de su abogado. El paraíso que les habían vendido se estaba resquebrajando ante sus ojos. Mi padre estaba paralizado, su rostro había perdido todo color. Mi madre, a su lado, parecía a punto de desmayarse. Solo Ricardo seguía luchando. Eso es absurdo. Es un montaje, gritó, su voz perdiendo el control. Este hombre es un don nadie resentido que intenta sacar dinero. La licenciada Navarro lo ignoró por completo, manteniendo una compostura de hielo. La falsificación de la firma, continuó, su voz cortando el caos incipiente, es solo el principio del fraude. Anula la venta de la propiedad, por supuesto. Pero hay un asunto más profundo, un asunto que se remonta al verdadero propietario original de esta tierra. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. Me refiero al señor Gabriel Vargas, abuelo de Mateo. En ese momento, tío Roberto dio un paso al frente. Se ajustó las gafas y se acercó al micrófono que Sofía le cedía. Su presencia, la de un hombre mayor, respetado en el valle, aportó una nueva capa de gravedad a la situación. Yo soy Roberto Fuentes, hermano de Elena, tío de Mateo, dijo, su voz tranquila pero llena de una autoridad inquebrantable. También fui el albacea del testamento de mi cuñado, Gabriel Vargas. Un hombre que, a diferencia de otros, lanzó una mirada fugaz a mi padre, conocía el verdadero valor de esta tierra y la naturaleza de los hombres. En la pantalla gigante, Sofía proyectó una imagen escaneada del testamento original. El texto era antiguo, pero las cláusulas subrayadas en rojo eran perfectamente legibles. Mi cuñado Gabriel era un hombre previsor, continuó tío Roberto. Amaba a su nieto Mateo y sabía que su pasión era la agricultura. Pero también conocía la ambición de otros miembros de su familia. Por eso, incluyó 2 cláusulas muy específicas en su testamento, cláusulas que hoy entran en vigor. Se aclaró la garganta y leyó la primera cláusula, su voz resonando con el peso de la ley. Lego a mi nieto, Mateo Vargas, la propiedad y control total, absoluto, perpetuo e inalienable del pozo principal, el corazón, y de todos los derechos de extracción de agua subterránea. Este derecho es personal e intransferible. Si la primera revelación había sido una grieta en el suelo, esta fue un terremoto. El señor Vargas, que finalmente había logrado subir al escenario, se quedó boquiabierto. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, señor Vargas, respondió tío Roberto sin mirarlo, dirigiéndose a la audiencia de inversores, que este magnífico complejo, con sus campos de golf que consumen miles de litros por hora,
Sus piscinas y sus cientos de residencias ha sido construido dependiendo de una fuente de agua que no les pertenece y que nunca podrán comprar. El propietario legal de cada gota de agua que necesitan para que este lugar no se convierta en un páramo es mi sobrino, Mateo. El caos estalló. Gritos, acusaciones. Vi a un inversor enfrentarse directamente al señor Vargas, empujándolo. Nos aseguraste que todos los servicios estaban garantizados. Y mentiroso. Silencio, tronó tío Roberto, y sorprendentemente, la sala obedeció. ¿Por qué hay más? Dejó que la palabra flotara en el aire. La genialidad de mi cuñado no tenía límites. Luego leyó la segunda cláusula, la píldora venenosa. Su voz era lenta, deliberada, asegurándose de que cada palabra venenosa fuera absorbida. Si la propiedad se utiliza para un propósito comercial o residencial no agrícola sin el consentimiento explícito, notariado y por escrito de mi nieto, Mateo Vargas. El 75% del valor tasado de todas las estructuras, edificios e infraestructuras construidas sobre la tierra revertirá automáticamente a la propiedad de mi nieto. El silencio que siguió fue absoluto, total. Era el silencio de la ruina financiera. El silencio de cientos de millones de dólares evaporándose en el aire. No había gritos, solo el sonido colectivo de la comprensión y el horror. Habían construido sus sueños, sus fortunas, sobre una trampa mortal legal, y acababan de ver cómo se cerraba sobre ellos. Me acerqué al micrófono una última vez. Miré directamente a los ojos del señor Vargas, luego a los de mi padre y mi hermano, que ahora parecían estatuas de cera. Como pueden ver, dije, mi voz tranquila en medio de la devastación, tenemos mucho de qué hablar. Sugiero una reunión. Inmediatamente. En privado. Nadie se opuso. La fiesta había terminado. La sala de juntas del club de campo, que minutos antes era un símbolo de opulencia y éxito, se transformó en un tribunal improvisado. El aire estaba cargado de pánico y hostilidad. De un lado de la larga mesa de caoba, nos sentamos tío Roberto, la licenciada Navarro y yo. Del otro, un grupo demacrado compuesto por el señor Vargas, los principales inversores y sus abogados, que habían sido sacados de la fiesta a toda prisa y ahora revisaban copias de los documentos con rostros sombríos. Mi padre, mi madre y Ricardo fueron relegados a unas sillas contra la pared, como acusados esperando su sentencia. Ya no formaban parte de la ecuación de poder, eran simplemente la causa del desastre, parias en la catástrofe que ellos mismos habían creado. Uno de los abogados de los inversores, un hombre mayor con el rostro enrojecido, fue el primero en hablar. Señor Vargas, dijo, su voz temblando de ira contenida, dirigiéndose a mí. Entendemos la situación. Es lamentable. Un terrible malentendido. No fue un malentendido, lo corregí con calma. Fue un robo. Y un fraude. Llamemos a las cosas por su nombre. El abogado carraspeó, ignorando mi comentario. Estamos dispuestos a ofrecerle una compensación generosa por los daños y perjuicios. Una suma considerable para resolver este asunto de forma rápida y discreta. Ponga usted un precio. Era la oferta que esperaba. El intento de reducirlo todo a una simple transacción, de comprar mi silencio y mi justicia. Me recliné en mi silla, entrelazando los dedos sobre la mesa. Dejé que el silencio se alargara, disfrutando del nerviosismo que crecía en sus rostros. No quiero su dinero, dije finalmente. La declaración nos tomó por sorpresa. Se miraron unos a otros, confundidos. El señor Vargas, que había estado en silencio, pálido y sudoroso, finalmente habló. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Una participación en el proyecto? Podemos negociarlo. Negué con la cabeza lentamente. No han entendido nada, ¿verdad? Me incliné hacia adelante, mi mirada pasando de un rostro a otro, deteniéndose finalmente en mi padre y mi hermano. Ustedes no vinieron a mi granja a negociar. Vinieron y la tomaron. No me ofrecieron un trato. Me dieron una orden de desalojo. Así que no estoy aquí para negociar. Me puse de pie y caminé hacia el gran ventanal que daba a los jardines iluminados y al campo de golf.
Ustedes ven edificios, ven unidades vendibles, ven un retorno de la inversión. Me giré para enfrentarlos. Yo veo la tierra de mi abuelo, profanada. Veo el lugar donde aprendí a caminar, cubierto de hormigón. No se puede poner un precio a eso. Entonces, ¿qué diablos quiere?, espetó uno de los inversores más jóvenes, perdiendo la paciencia. Sonreí, una sonrisa sin alegría. Lo quiero todo. La confusión en la sala se convirtió en incredulidad. Quiero el 100% de Oak Valley Development Corp. Quiero la escritura de cada metro cuadrado de este proyecto. Quiero cada contrato, cada plano, cada permiso. Quiero que me transfieran la totalidad del paraíso escondido. Sin costo alguno. Lo consideraremos un pago inicial por los daños. Eso es una locura. Es una extorsión, gritó el abogado. No, respondí, mi voz fría como el hielo. La extorsión es usar una firma falsificada para cargarle una deuda multimillonaria a alguien. Esto es una restitución. Me volví hacia ellos, jugando mi carta final. Esa es mi oferta por la tierra. Y si la aceptan, quizás, y solo quizás, esté dispuesto a negociar un contrato de arrendamiento por los derechos del agua. Si no la aceptan, hice una pausa, dejando que imaginaran el abismo. Mañana al amanecer, mi tío presentará una demanda penal por fraude, falsificación y conspiración contra todos ustedes. Y yo, personalmente, iré a la caseta de bombeo y cerraré la válvula principal. Para siempre. El ultimátum quedó suspendido en el aire, absoluto e innegociable. Les había quitado todas las salidas. Podían perderlo todo en una batalla legal ruinosa y quedarse con un desierto sin valor, o podían perderlo todo entregándomelo a mí y tener la remota posibilidad de salvar algo alquilando el agua. Desde la esquina, escuché un sollozo ahogado. Era mi madre. Ricardo se levantó de un salto, su rostro deformado por la rabia. No puedes hacer esto, Mateo. Somos tu familia. Me giré hacia él, y por primera vez esa noche, dejé que viera toda la furia que había guardado. Tú dejaste de ser mi familia el día que guiaste a los buitres a mi casa, le espeté. Y tú, dije, mirando a mi padre, dejaste de serlo el día que valoraste más el dinero de él que la vida de tu propio hijo. Volví mi atención a los hombres de la mesa. Tienen hasta que salga el sol para decidir. Hagan que sus abogados redacten los papeles de la transferencia. Estaré esperando. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la sala, dejando tras de mí un silencio espeso, el silencio de un imperio a punto de cambiar de manos. La noche fue larga. Me senté en una de las terrazas vacías del club de campo, con tío Roberto a mi lado. No hablamos mucho. Observamos cómo las luces de la fiesta se apagaban una por una, y cómo la actividad frenética se concentraba en la sala de juntas iluminada. Podíamos ver las siluetas gesticulando, las idas y venidas de los abogados, el pánico palpable incluso a distancia. Justo antes del amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, la puerta se abrió. Salió el abogado mayor, el que había intentado ofrecerme dinero. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Llevaba una carpeta en la mano. Hemos redactado los documentos de transferencia, dijo, su voz ronca por el agotamiento y la derrota. Todo. La corporación, los activos, la tierra. Todo es suyo, con la condición de que negocie un acuerdo de agua justo y retire cualquier acción penal. Tío Roberto tomó la carpeta y la revisó rápidamente. Asintió. Lo revisaremos en detalle, pero parece estar en orden. En cuanto al agua, no será justo. Será un acuerdo de negocios. Y será caro. El abogado solo asintió, demasiado derrotado para discutir. Mientras firmábamos los documentos preliminares en esa misma terraza, vi a mi familia salir de la sala de juntas. Ya no eran los anfitriones orgullosos. Eran náufragos. El señor Vargas y los inversores ni siquiera los miraban, pasaban a su lado como si fueran invisibles, consumidos por su propia catástrofe. Mi padre tenía la mirada perdida, sus hombros hundidos. Parecía un hombre hueco. Mi madre lloraba en silencio, su maquillaje corrido.
Pero fue Ricardo quien reaccionó. Cuando me vio firmando los papeles que lo despojaban de su visión, algo dentro de él se rompió. Corrió hacia mí, su rostro contorsionado por una rabia impotente. Traidor. Nos has destruido. Todo esto debería haber sido mío. Me levanté, enfrentándolo. Tú destruiste todo esto, Ricardo. Con tu codicia y tu envidia. Esto nunca fue tuyo. Le pertenecía al abuelo, y él me lo confió a mí. Él era un viejo tonto y tú eres igual, gritó. Prefieres pudrirte en esta tierra antes que ver a tu propia familia triunfar. Triunfar, me reí, un sonido amargo. ¿Llamas a esto triunfar? Engañar, robar, falsificar. El abuelo no era un tonto. Vio exactamente lo que eras. Y por eso me protegió de ti. Mi madre se acercó, tirando del brazo de Ricardo. Mateo, por favor, sollozó. Es tu hermano. Somos tu familia. No nos hagas esto. La miré, y por un momento, el niño dentro de mí quiso ceder. Pero entonces recordé su silencio, su complicidad. Tú tuviste la oportunidad de ser mi familia, le dije, mi voz más suave pero no menos firme. La tuviste cada vez que permitiste que me menospreciaran. La tuviste la noche que me echaron de mi casa. Elegiste tu bando, mamá. Ahora vive con él. Me volví hacia mi padre. Él no dijo nada. Solo me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, miedo. Miedo de mí. Y tú, le dije, mi voz apenas un susurro. Espero que el dinero que le diste a él valiera la pena. Me di la vuelta y volví a la mesa. Terminé de firmar los papeles. El sol salió sobre las colinas, bañando el paraíso escondido, con su luz dorada. Pero ya no era de ellos. Era mío. Vi cómo se marchaban. Ricardo, todavía gritando insultos, siendo arrastrado por mi madre. Mi padre, caminando como un sonámbulo hacia su coche. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo un vacío inmenso y helado. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era mi propio corazón, y estaba cubierto de cenizas. En las semanas que siguieron, me convertí en el dueño de un imperio que nunca había deseado. El paraíso escondido fue rebautizado. Ahora se llamaba la herencia del abuelo. El nombre era un recordatorio constante, tanto para mí como para el resto del mundo, del origen de mi poder. No me convertí en el tirano que ellos esperaban. Con los inversores originales y los compradores de viviendas, fui pragmático. Redacté contratos de arrendamiento de agua a largo plazo. Eran caros, sí, pero les permitían operar y salvar sus inversiones. Me convertí en su socio comercial a la fuerza. Cada mes, una parte sustancial de sus ganancias fluía hacia mis cuentas, un tributo eterno a su traición. Pero el dinero no era el objetivo final. Era una herramienta. Con las ganancias masivas que empecé a generar, hice lo que mi abuelo hubiera querido. No construí más mansiones. Compré las granjas vecinas que estaban luchando por sobrevivir, ahogadas por la sequía y los bajos precios. Fundé la cooperativa agrícola Gabriel Vargas. Ofrecí a los agricultores locales acceso a mis derechos de agua a un costo razonable. Invertí en tecnología, en sistemas de riego eficientes, en semillas resistentes. Juntos, transformamos el valle. Dejamos de depender de los intermediarios de la ciudad y empezamos a vender nuestros productos directamente, creando nuestra propia marca, una marca basada en la calidad y la sostenibilidad. Pasé de ser un granjero solitario a ser el líder de una comunidad. Mi oficina no estaba en un rascacielos, sino en el viejo granero que decidí no demoler, el único edificio que quedaba de la escondida original. Mi riqueza no se medía en acciones o propiedades de lujo, sino en campos verdes, en familias que podían enviar a sus hijos a la universidad, en la seguridad de saber que habíamos construido algo real. Algo que alimentaba a la gente. Algo que duraría. Mi familia intentó contactarme. Cartas de mi madre, llenas de súplicas y chantaje emocional. Mensajes de voz de Ricardo, alternando entre amenazas vacías y falsas disculpas. Mi padre nunca llamó. Nunca escribió.
El silencio entre nosotros se hizo permanente, más pesado que cualquier muro. No respondía ninguno de ellos. Mi nueva familia era la gente del valle, los agricultores cuyas manos, como las mías, conocían el lenguaje de la tierra. Y por supuesto, tío Roberto, mi consejero y mi ancla. Esta noche, estoy de pie en el balcón del penthouse del edificio más alto de la herencia del abuelo. Es mi propiedad, aunque rara vez vengo aquí. Abajo, las luces del complejo brillan, un mar de prosperidad construido sobre el dolor. Más allá, en la oscuridad, puedo adivinar la extensión de los campos de la cooperativa, durmiendo bajo la luna. Gané. Les quité todo, como ellos me lo quitaron a mí. Construí un imperio sobre las ruinas de su traición. Pero esta noche, en la cima de mi victoria, nunca me he sentido tan solo. El viento frío de la montaña sube hasta aquí, y suena como un susurro. A veces, creo que es la voz de mi padre, repitiendo esa vieja frase. Quizás él tenía razón. Quizás esta granja fue un desperdicio conmigo. Porque al final, después de toda la lucha, de toda la justicia, lo único que coseché para mí fue esta inmensa y abrumadora soledad. Díganme ustedes, ¿hice lo incorrecto?